Dios te bendiga, amada iglesia del Señor, en esta noche, hoy jueves 21 de mayo. Damos gracias al Señor por su misericordia y por sus bondades. Es para mí de gran gozo y alegría el que tú y yo podamos conectarnos a través de este medio desde nuestros respectivos hogares para en esta noche tener un tiempo de acercamiento a la palabra del Señor, un tiempo de oración donde podemos buscar el rostro del Señor respondiendo a su palabra. Mis amados hermanos, sabemos que nuestras vidas están en las manos del Señor, que nuestra iglesia está en las manos del Señor. Sabemos que, como dice el salmista, en la mano del Señor están nuestros tiempos. Hemos estado esperando durante un tiempo prolongado, ¿verdad?, en medio de toda esta experiencia de distanciamiento. Pero con paciencia vamos a continuar esperando. Sabemos que esto se ha prolongado tal vez más de lo que tú y yo preveíamos, pero no más allá de lo que el Señor tiene en agenda. Sabemos que Dios tiene control de todas las cosas y en el momento justo y adecuado el Señor nos va a permitir retomar esa experiencia, ¿verdad?, de comunidad de fe allí en el templo. Pero mientras tanto, tú y yo nos mantenemos unidos y conectados desde nuestros respectivos hogares, buscando el rostro del Señor, haciendo iglesia, gloria al Señor, acercándonos a la palabra, reflexionando, orando, adorando al Señor, aleluya, porque la iglesia de Cristo no se detiene frente a las adversidades, aleluya. Durante la historia no han podido detenerla ninguna de las adversidades que se han levantado, ni las persecuciones, ni las enfermedades, ni las plagas, ni el enemigo, ni ninguna otra cosa. Y tampoco va a poder detener a la iglesia del Señor, porque es el Señor quien va delante de su iglesia. Y por eso tú y yo podemos caminar confiados. Así que te invito a tener un poco más de paciencia, seguir esperando en el Señor. Ya falta menos de lo que faltaba cuando comenzamos. Eso sí es cierto, mi amado hermano. Así que consolémonos con ello. No te rindas, no te desanimes, no te canses. Toma ánimo en esta noche y fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, porque Dios está con nosotros. Así que en esta en esta noche, recibe un caluroso abrazo y saludo en el amor del Señor, de este tu hermano y amigo, el pastor Joel, y de mi familia. Gloria al Señor, que les extrañamos profundamente a todos ustedes. Gloria al Señor. En esta noche, mis amados hermanos, quiero invitarte a la palabra del Señor, precisamente al Evangelio de Lucas. No sé si recuerdas que antes de que se diera toda esta experiencia de donde tuvimos que cerrar el templo, precisamente habíamos comenzado a acercarnos a este maravilloso Evangelio de Lucas y habíamos empezado a gustar de esas verdades maravillosas que nos entrega y nos regala este maravilloso Evangelio. Pues yo quiero en esta noche que tú y yo podamos acercarnos allí. Y es cierto, voy a tocar algunas cositas que nosotros habíamos tocado en aquel momento, porque sé que pudieron haberse olvidado y son importantes para que nosotros podamos tener una mejor asimilación de lo que Lucas nos está contando, de lo que el Señor nos quiere hablar a nosotros a través de este relato maravilloso que Lucas nos ha entregado. Quiero que vayas precisamente ahí al primer capítulo y al verso número 1, a la introducción del libro, donde está titulada Dedicatoria a Teófilo. Y entiende una cosa, ya de plano, Lucas escribió primordialmente pensando en Teófilo, pero no solo en Teófilo, sino en todos nosotros que habíamos de llegar a poder tener acceso a este libro, para que el propósito de Dios se cumpliera a través de este escrito en nuestras vidas. Así que entienda una cosa, no está hablando solo a Teófilo, en nuestro contexto nos está hablando a ti y a mí, mi querido hermano. Dice así la palabra del Señor: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y lo primero que yo quiero que tú veas conmigo en esta noche, el primer punto es cuál es realmente el propósito por el cual Lucas escribe. Mira, Lucas nos está entregando precisamente un conocimiento acerca de la verdad
que lo que Él pretende es que produzca en nosotros que nuestra fe sea arraigada, sea fortalecida. O sea, en otras palabras, la intención de Lucas o del Espíritu Santo a través de Lucas, a través de esta palabra, es que tú y yo como cristianos podamos desarrollar una fe en Jesucristo, en el Evangelio de Jesucristo, en la verdad de Jesucristo, pero no una fe fundamentada en un sentimentalismo, tampoco en un emocionalismo, tampoco en un fanatismo. Él quiere que la fe tuya y mía esté fundamentada sobre unas verdades que, como dice Lucas, han sido ciertísimas y que han sido constatables, no de segunda ni tercera fuente, sino aquellos que lo vieron con sus propios ojos y testificaron de esas verdades aún pagando con sus propias vidas. ¿Sabes qué es lo que procura ese testimonio que llega a nosotros a través de este relato? Que tú y yo podamos crecer en nuestra fe y en nuestras convicciones. ¿Y por qué, mi amado hermano? Porque la voluntad de Dios no es que solamente tú y yo hayamos puesto nuestra fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sino que esa fe pueda ir creciendo, pueda ir aumentando, pueda ir fortaleciéndose y afirmándose con el propósito de que cuando vengan los vientos, cuando vengan las tormentas y vendavales que tratan de amenazar esa fe que nosotros hemos venido desarrollando, esa fe pueda permanecer incólume, inmovible, estable, firme. ¿Por qué? Porque está arraigada a unas verdades que han sido ciertísimas. ¿Por qué? Porque están ligadas a un conocimiento que no ha sido meramente intelectual, sino un conocimiento que ha trascendido también al corazón y al alma de cada uno de nosotros. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama convicción. ¿Qué entonces es lo que pretende Lucas? Que tú y yo, mi amado hermano, que ya hemos creído en Jesucristo, seamos creyentes de convicción. Óigame, cuando uno tiene convicción, puede venir alguna persona a cuestionar o a tratar de poner en ridículo nuestra fe, y eso no hace que nuestras rodillas tiemblen. Puede aparecer un programa en la televisión donde se cuestiona la fe en Jesucristo, donde se cuestiona el Evangelio. Puede uno, inclusive aquellos que están en la universidad, pueden estar expuestos a un profesor que quiere poner en tela de juicio la persona de Jesucristo, la Biblia, la fe del Evangelio. Oh, mis amados hermanos, y no nos mueve nadie. De hecho, voy un poco más allá. Pueden llegar preguntas a nuestra mente que tal vez no somos capaces de responder, que no somos capaces de explicar. Pero esas mismas preguntas sin respuesta no son capaces de movernos de nuestra fe en Jesucristo, de nuestra fe en el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenemos convicción, porque hemos desarrollado convicción a través del conocimiento de la verdad. Y eso es lo que Dios quiere provocar en ti y en mí a través de esta palabra, a través de este Evangelio de Lucas. Y así Lucas se refiere a Teófilo, y en otras palabras eso es lo que le está diciendo. Mira, Teófilo, yo te estoy entregando esto para que tú también desarrolles convicción profunda en el corazón acerca de tu fe, del Evangelio de Jesucristo. Pero también nos lo está diciendo a todos y cada uno de nosotros en esta maravillosa noche. Ahora, quiero que veas que casi podemos decirlo que entre paréntesis hay un punto que, aunque tal vez no sigue el mismo hilo, es importante porque creo que tiene que ver mucho con lo que nosotros hemos estado compartiendo durante las reflexiones en las mañanas, y tiene que ver con la capacidad de escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Mire, mi amado hermano, Lucas emprende este proyecto y hoy nosotros post eventum podemos mirar hacia atrás y decir, chacho, a Lucas Dios lo utilizó de una manera tan extraordinaria, fue Dios quien lo guió en esta experiencia de escribir este libro,
y de compartirlo, porque han pasado más de 2000 años y este evangelio de Lucas ha bendecido a tantas y tantas y tantas millares de cristianos y sigue siendo de edificación a nuestras vidas. O sea, nosotros estamos seguros que fue Dios quien guió a Lucas. Pero cuando usted escucha a Lucas diciendo la razón que lo llevó a él a escribir el libro, la razón personal, pues mire, nos da una pista a nosotros de cómo Dios habla. Nosotros hemos venido diciendo que Dios habla de diferentes maneras y usa diferentes medios. Y que nosotros no nos podemos aferrar a ni un solo medio porque Dios puede usar cualquiera de los canales que Él quiera utilizar. Y en cualquiera de ellos tú y yo necesitamos estar adiestrados en escuchar la voz de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque siendo el Evangelio de Lucas un proyecto tan importante como lo ha sido, tan edificante como lo ha sido, tan comprobado a través de los siglos como lo ha sido, Lucas no dice que un ángel bajó del cielo para darle las instrucciones de que escribiera el Evangelio. Lucas no cuenta que tuvo una visión donde el Señor se le apareció. Lucas no describe ni tan siquiera de que vino un profeta a decirle a él que él debía envolverse en este proyecto. Mire lo que dice el texto: me ha parecido bien a mí. O sea, Lucas está diciendo que de alguna manera él pudo percibir que Dios lo estaba dirigiendo con un sentir que puso en su corazón. Un sentir que Dios le puso en el corazón. ¡Wow! ¡Qué cosa tremenda! Pastor, ¿pero será que Dios pueda guiar a uno también de esa manera? Pues déjame decirte que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, una de las cosas que testifica es que Dios es quien pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, cuando tú y yo andamos viviendo la experiencia de pastor oveja y de oveja pastor, una de las cosas que va a suceder es que en ocasiones Dios va a dar dirección a nuestras vidas de una manera en la que Él pone un sentir, en la que Él pone un deseo en el corazón, en la que Él comparte de su anhelo y lo pone en nuestro corazón. Y nosotros necesitamos discernir que esa es la manera que Dios está utilizando para guiarnos a algún asunto específico, a algún proyecto específico. Y esa fue la experiencia de Lucas. Lucas dijo: a mí me ha parecido bien escribirlo. Y tú y yo podemos testificar hoy, después de siglos, que fue Dios quien guió a Lucas a través de ese sentir. ¿Por qué te digo esto, mi amado hermano? Ojo, es importante, oído, es importante que tú y yo podamos discernir también cuando el Señor nos está hablando a través de ese medio. No sea que nos quedemos esperando un ángel, no sea que nos quedemos esperando una visión, no sea que nos quedemos esperando una voz de trueno y no nos demos cuenta que Dios nos está hablando en el silbo apacible de un sentir que puso en nuestro corazón. Oh, gloria al Señor. Maravilloso es el Señor. Así que quede eso grabado en tu corazón en esta noche. Ahora, nosotros seguimos mirando que el primer relato que Lucas, cuando comienza en este proyecto, que nos hace es el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Miren, mis amados hermanos, Lucas es el que más abarca, ¿verdad? Porque se va hasta el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, que es el precursor de nuestro Señor Jesucristo. O sea que está abarcando muchísimo Lucas en su relato. Ahora, nosotros estuvimos mirando esa historia. Yo, por razones de tiempo, no la voy a leer. Espero que tú en tu casa puedas tomar la asignación de leerla con detenimiento. Yo quiero comentar sobre este relato que nos hace Lucas porque me parece que hay varias verdades que son pertinentes para cada uno de nosotros en ese relato. Lo primero que quiero que veas es que ahí se nos está hablando de un matrimonio llamado Zacarías y Elizabeth. Ese matrimonio se ha estado desarrollando en medio de circunstancias bastante conflictivas, críticas, decadentes.
donde, bueno, ¿cómo usted sabe eso? Bueno, porque Lucas nos está diciendo que el tiempo en que ellos les tocó vivir fue el tiempo donde el rey era Herodes. Y Herodes era un déspota, un tipo sin sentimientos, un tipo muy despiadado. O sea, eso creó su terror aún de parte del gobierno. Lo próximo es que no solamente eso, a ellos les toca desarrollarse en medio de la experiencia de los 400 años de silencio. O sea, ese túnel del silencio, como dicen algunos estudiosos, ese tiempo donde no había voz de Dios con frecuencia, ni visión ninguna, ¿verdad? Y como dicen los historiadores, también mucho de la clase sacerdotal, de los líderes religiosos, se habían de alguna manera distanciado de la fidelidad a Dios. O sea que a ellos les toca vivir en medio de unas circunstancias complicadas. Pero esas circunstancias no determinaron la integridad y el carácter de esta pareja. No. Porque dice el texto, no que la gente daba testimonio. Y eso es importante. Pero no es la gente. Es el testimonio que dice Dios acerca de ellos. Dice que eran justos. Y dice que eran íntegros. Porque andaban en todos los mandamientos, o sea, en obediencia, en fidelidad al Señor. Yo quiero que tú entiendas una cosa. Las circunstancias adversas, las circunstancias complicadas, no son una excusa para que tú y yo nos desliguemos de nuestra integridad al Señor. De hecho, aún las necesidades económicas no son una excusa para que tú y yo nos desliguemos de la integridad que tú y yo debemos presentar al Señor en nuestras vidas. Las situaciones, el mal ejemplo, no vamos a decir el ejemplo, vamos a decir el mal ejemplo de otros que se supone que nos modelen a nosotros, no deben ser una razón para que tú y yo nos desviemos en nuestra integridad con el Señor. ¿Por qué? Porque la integridad, el carácter, no es el producto de las circunstancias alrededor, sino que es el producto de una relación con el Señor, del desarrollo de una comunión con el Señor, donde el temor de Dios pasa a asumir el lugar en el corazón. Y ese temor de Dios hace que tú y yo podamos, como decíamos anteriormente, crecer en santidad, crecer en integridad. Hoy permíteme recordarte una cosa, mi amado hermano. Lo más importante en la vida de un creyente después de su fe es su carácter. Porque lo que Dios está buscando trabajar en nosotros una vez que nos ha salvado es precisamente nuestro carácter. Que cada vez más tú y yo nos parezcamos a Cristo. Gloria al nombre del Señor. Y dice, gloria al Señor, que esta gente pudo mantenerse durante su vida en integridad al Señor. Ahora, quiero que veas una cosa. También podemos ver aquí que la integridad de esta gente era tan genuina y que no dependía de las circunstancias. Porque no se trata de que Zacarías y Elizabeth habían comenzado a vivir íntegramente, pero que como la vida no los trató muy bien, que como tal vez ellos no recibieron las bendiciones que esperaban, ellos decidieron entonces volverse atrás y ya no ser íntegros. Como pasa con algunos que deciden, Señor, yo voy a serte fiel, Señor, yo voy a hacer tu voluntad, Señor, yo voy a cumplir contigo. Y pasan un tiempo haciendo las cosas, haciendo sus asignaciones, guardándose para el Señor, pero cuando ven que tal vez las circunstancias no son lo que ellos querían, no son lo que ellos esperaban, entonces deciden tornarse atrás y entonces comenzar a vivir de otra forma. ¿Sabe lo que denota eso? Denota falta de integridad. Denota que las intenciones por las cuales yo estaba tratando de ser íntegro no era para agradar al Señor, no era el temor del Señor, sino simplemente utilizarlo para beneficios propios. ¿Y por qué yo puedo decir esto? Porque la Biblia, el texto dice que Zacarías y Elizabeth eran ya viejos, eran ancianos. Y dice el texto que ellos tenían un problema. Y ahí yo quiero que veas el próximo punto. Y es que la esterilidad de Elizabeth nos enseña que la vida no necesariamente de los que le temen a Dios está exenta de problemas, mis amados hermanos. De hecho, que la enfermedad u otras crisis no necesariamente son el reflejo del descontento de Dios. ¿Sabe por qué yo tengo que tocar esto? En aquel entonces
la gente tendía a mirar la esterilidad como una señal de desagrado de parte de Dios. De hecho, la gente tendía a mirar la enfermedad como una manifestación de que Dios no estaba con esa persona o no se agradaba de esa persona. Igual en asuntos de riqueza, en aquel tiempo se tendía a mirar que si una persona tenía abundancia de bienes es que Dios estaba contenta con ella y por eso le estaba soltando plata. Pero si la persona se encontraba en un estrechez económico, eso quería decir que Dios estaba en descontento con esa persona y por eso Dios había cerrado la fuente de la provisión. Y mis amados hermanos, nada más incierto que eso. Porque la realidad es que Elizabeth era una mujer íntegra, temerosa, ya nos ha dicho el texto, y que Dios se agrada de ella. Sin embargo, durante muchos años esta mujer había cargado con una enfermedad en su cuerpo, de alguna manera, que le producía la esterilidad. Y aquello había causado aflicción. Y aquello había causado dolor. Y aquello había causado incomodidad en aquel matrimonio. Sin embargo, el Señor lo había permitido. Y no solo por un tiempo, sino por mucho tiempo. Pero Elizabeth, mis amados hermanos, se mantuvo íntegra al Señor. Ahora, ¿qué quiero que veas con eso? Quiero que veas que sin embargo Dios se agradaba de ella. Entiende una cosa. El hecho de que tú y yo podamos en algún momento enfrentar la enfermedad no quiere decir que Dios está descontento con nosotros. El hecho de que tú y yo podamos enfrentar, como por ejemplo que yo he perdido el trabajo, eso no quiere decir que Dios está descontento conmigo. Eso no quiere decir que Dios no me aprueba. O que tal vez yo esté enfrentando una crisis familiar. Eso no es un signo de que Dios no me aprueba. O una crisis matrimonial, o una crisis emocional, por las diferentes circunstancias, mis amados hermanos. Eso no es signo de que Dios me desaprueba necesariamente. El caso de Elizabeth nos hace verlo. Hay veces que, mis amados hermanos, tú y yo nos toca enfrentar por esas diferentes circunstancias y sin embargo no hay una explicación lógica que tú y yo podamos dar. Mire algo, Lucas nos describe ahí, mira, Dios había permitido aquella esterilidad porque Dios quería hacer tal cosa o cual aquello. Nada. Son cosas que simplemente le pertenecen a Dios. Cosas a las cuales a nosotros se nos ha dado el acceso a una explicación. Pero nosotros podemos confiar en el Señor, que todas las cosas les ayudan a bien para aquellos que le aman. Y por esa confianza y por esa fidelidad, Elizabeth pudo seguir caminando adelante. Oh, gloria al Señor. Lo tercero que quiero que veas en medio de ese escenario es que Dios oye nuestras oraciones. Aunque a veces tú y yo sintamos que no es así. Aunque a veces nos podamos tal vez encerrar en nuestra recámara, podamos doblar nuestras rodillas y hablar con el Señor y tal vez podamos sentir que de alguna manera Dios no nos oye. Dios oye nuestras oraciones. ¿Por qué te digo esto? Porque sucedió que Zacarías, que era sacerdote, el esposo de Elizabeth, en medio de esa experiencia le tocó un día entrar a ministrar en el templo el incienso al Señor. Eso era una suerte que tocaba una sola vez en la vida. El sacerdote estaba viviendo en el aspecto sacerdotal, ¿verdad? Ministerial. Él estaba viviendo un momento importante dentro de su ministerio. A él le tocó ofrecer incienso delante del Señor. Y dice que de repente allí se le apareció un ángel del Señor. ¿Y sabes lo que le dijo a Zacarías? Zacarías, tu oración ha sido oída. Y nosotros podemos discutir tal vez dos opciones de a qué oraciones se está refiriendo Zacarías. Si las oraciones que estaba haciendo en ese mismo momento, allí frente al altar del incienso por el pueblo de Israel como intercesión, o las oraciones que Zacarías viene realizando durante muchos años respecto a este asunto de la esterilidad de su esposa.
Lo que me parece más correcto es poder entender que han sido las dos cosas. Y cuando uno mira, el ángel le dice, tu oración ha sido oída y Dios ha decidido que te va a dar un hijo. Entonces uno puede entender que de alguna manera Zacarías había estado orando, pidiendo al Señor por un hijo y seguramente durante mucho tiempo. Hay veces que Dios no contesta nuestras oraciones de manera inmediata o en el momento que a nosotros nos parece más pertinente. Pero lo que sí es cierto, mi amado hermano, es que Dios siempre nos oye y que aquellas cosas que son para nuestro bien y que están dentro del plan de su perfecta voluntad, siempre Dios ha de concedérnoslas en su momento específico. Dios escuchó la oración de Zacarías y al pasar el tiempo, Dios ha venido en el momento justo, en el momento perfecto a darle respuesta a Zacarías acerca de su oración. Gloria al nombre del Señor. La cuarta cosa que quiero que veas es que Dios es un Dios que habla. Lo habíamos mencionado al principio, Dios es un Dios que habla. Y lo hace de diferentes formas. En esta ocasión podemos ver una forma más en la que Dios decide hablar. Dice la Biblia que allí se le apareció un ángel y más adelante en el relato, usted lo puede leer en su casa, se va a dar cuenta que fue aquel ángel Gabriel, el que llegó donde Zacarías a hablarle de parte del Señor, porque Dios es un Dios que habla, lo hace a través de diferentes formas y de diferentes medios y a veces en el momento en que nosotros menos lo estamos esperando. Debió haber sido una sorpresa extraordinaria porque Zacarías no se está esperando eso en ese momento. Sin embargo, allí llegó el Señor, allí llegó Dios a través de aquel ángel a hablarle con el mensaje, con la promesa, con la contestación de parte de Dios. Y de hecho, le dio mucho más de lo que Zacarías había pedido. Y ese es otro punto importante que podemos ver aquí. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que el Señor concede nuestras peticiones y va a hacer mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos o pensamos. Oiga, Zacarías simplemente lo que pedía era un hijo, pero ¿sabe qué? Dios le dio un hijo que no era cualquier hijo. Iba a ser el precursor del Mesías, aquel Juan el Bautista que había sido profetizado, que iba a ir delante del Señor preparando el camino y anunciando la llegada del Mesías. ¡Wow! ¡Qué clase de noticia para Zacarías debió haber sido aquello! ¡Qué cosa tan impactante! Cuando menos él se lo esperaba. ¡Aleluya! Así que mi amado, no desmayes, no te desesperes. En su momento Dios va a traer respuesta a nuestras peticiones conforme a su voluntad. Y tú y yo podemos confiar claramente que el Señor ha de hacerlo. Gloria al nombre del Señor. Así que Dios es un Dios que habla. Lo próximo que quiero que veas es que a veces Dios puede cambiar tu panorama de un momento a otro. ¿Por qué? Porque aquel día Zacarías entró al templo a ministrar, a ofrecer aquel incienso, siendo un hombre sin hijos, siendo un hombre ya viejo, probablemente siendo un hombre sin la expectativa o sin la esperanza de tal vez tener un hijo. Pero salió de allí con una expectativa diferente. De hecho, es interesante, fue algo de momento, de esterilidad, pasó a un panorama de fructificación, de un panorama de menosprecio, pasó a un panorama de ser tenido como un hombre dichoso, aquel que sería el padre de Juan el Bautista. Por eso, mi amado hermano, tú no desmayes, porque el panorama puede cambiar de un momento a otro, cuando Dios irrumpe, cuando Dios entra en escenario como respuesta a nuestras súplicas, como respuesta a nuestras oraciones. Dios cambia la esterilidad en fructificación, Dios cambia el menosprecio en dicha. Gloria al nombre del Señor, como lo hizo con Zacarías y con Elizabeth. Dios siempre llega a tiempo para cambiar el panorama. Gloria al nombre del Señor. Oh, aleluya. Pero lo número 6 que quiero que veas aquí, el sexto punto, es que nuestra respuesta a la palabra que el Señor nos da es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando Zacarías escuchó la noticia que debió haber producido alegría, contentamiento, gozo, felicidad en el corazón, lo que produjo fue inseguridad. Lo que produjo fue incredulidad.
De alguna manera él empezó, porque es que no puede ser, y comenzó a cuestionarle al ángel cómo era posible, cómo era que Dios haría aquello. Oh, mi amado hermano, y nosotros, aunque el texto no nos da tanta luz, sí podemos llegar a la conclusión, por las palabras del ángel, podemos llegar a la conclusión que él respondió en incredulidad. Y esto es importante que te des cuenta. Este hombre que ha sido mencionado como un hombre íntegro, como un hombre de carácter, como un hombre de Dios, está cometiendo un pecado aquí, el pecado de la incredulidad. ¿Qué es lo que quiere decir eso, mi amado hermano? Que no se trata de que nosotros seamos gente perfecta. Hay veces que cometemos errores. Pero ¿sabes lo que el Señor hace con nosotros? Nos imparte una disciplina. Aleluya, porque Dios es un Dios que sigue disciplinando. Y lo hace de diferentes formas y a través de diferentes medios. Y yo doy gloria al Señor porque todos nosotros en algún momento dado de nuestras vidas hemos sido partícipes de esa disciplina, como dice el libro de Hebreos. ¿Por qué? Porque Dios no disciplina para destruirnos nunca. Dios siempre disciplina para corregirnos, para formarnos, para enseñarnos. ¿Y cuál fue la disciplina para Zacarías? El ángel le dijo, ahora por tú no haber creído, tú vas a quedar mudo. Y tú no vas a poder hablar hasta que esto se cumpla. Y así fue, mis amados hermanos, dicho y hecho. Zacarías no podía hablar. ¿Sabe lo que sucedió? Que cuando tiene que salir, cuando pasa aquella experiencia, él tiene que salir a las gradas del templo, donde está todo el pueblo alrededor del templo, esperando, arrodillados en una oración silenciosa, esperando que el sacerdote salga, que era la costumbre, y extienda sus manos sobre el pueblo y pronuncie palabras de bendición, pronuncie la bendición sacerdotal. Cuando Zacarías sale, no puede hablar. No puede pronunciar la bendición que se suponía que él pronunciara. ¿Por qué? Porque no respondió de la manera correcta a la palabra del Señor. Oh, mi amado hermano, y esto tiene una gran enseñanza para nosotros. Estos días el Señor nos ha estado, dentro de este encierro, mire, Dios nos ha estado bombardeando constantemente con palabras de diferentes maneras, a través de reflexiones, a través de nuestra lectura particular, a través de diferentes medios que Dios haya utilizado. La pregunta es cómo tú y yo estamos respondiendo a la palabra que Dios nos está dando. Porque es determinante la manera que tú y yo respondamos para poder ver la bendición de Dios. Y si no lo estamos haciendo de la manera correcta, Dios nos va a meter en una disciplina. Alguien comentaba conmigo en estos días y me decía, yo no quiero que me pase que he tenido que atravesar todo este proceso del encierro porque Dios lo permitió, porque quería enseñarme algo, y que yo por estar quejándome, que yo por estar desesperado por salir de este proceso de encierro, yo no haya tenido el corazón de aprender lo que Dios quería enseñarme en medio de este proceso. ¿Y qué usted cree que es lo que Dios va a hacer próximamente entonces? Como Dios no se va, como Dios no te va a soltar, como Dios no te va a dejar a un lado, ¿qué va a hacer Dios? Te va a volver a meter otra vez en la misma escuelita hasta que tú y yo podamos aprender. Mire, mis amados, que no nos suceda eso. Aprendamos lo que Dios nos quiere enseñar en medio de estas circunstancias, porque Dios va a seguir disciplinando a nuestros hijos. Y por último, el séptimo punto que quiero que veamos aquí es que Dios puede cambiar nuestros planes de la noche a la mañana. Sí, así como usted lo oye. Allí él estaba como sacerdote, pero en el verso 23, ¿sabes lo que dice? Que cuando él salió de allí, él culminó su ministerio y se fue para su casa. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Le había llegado un nuevo tiempo, donde él entendió después de aquella experiencia que su tiempo como ministro allí en el santuario había terminado. Aquello había sido un tiempo particular y Dios lo llamaba a que regresara a su casa. Mire el verso 23, dice, y cumplidos los días de su ministerio. ¿Por qué? Porque hay experiencias que están limitadas por un tiempo que Dios ha establecido. Y eso es algo que usted puede aplicar en muchas áreas de su vida. Hay experiencias que están limitadas ya por un tiempo que Dios ha establecido. Y si usted camina al ritmo que Dios quiere llevarlo, usted va a poder cumplir el propósito de Dios dentro de esa experiencia en el tiempo que Dios ha establecido. Y es importante que nosotros podamos entender como Zacarías que llegan momentos de cambio. ¿Por qué? Porque como yo les mencionaba anteriormente en otras reflexiones, la vida está compuesta de escenario, la vida está compuesta de etapas. La etapa de sacerdote en aquel templo había terminado. Y Dios lo llamaba a que regresara ¿a dónde? A su casa.
Y Zacarías vivía, nosotros lo podemos ver estudiando los pasajes, vivía en la montaña, vivía en un sitio alto. Y se regresó a su casa. Y mire qué cambio tan trascendental. De pasar de ser un sacerdote que había alcanzado el oficio más alto, que era el de ofrecer el incienso, pasó a simplemente regresar a su casa, dejar de ser sacerdote y convertirse entonces en papá. ¡Wow! Como Dios puede cambiar las cosas de la noche a la mañana. Aquel día Zacarías salió, terminó su sacerdocio, terminó su ministerio y regresó a su casa. Había entendido que comenzaba un nuevo tiempo, que comenzaba una nueva etapa, que comenzaba una nueva encomienda de parte del Señor. Dios le cambiaba el ministerio de sacerdote a papá. Y era responsabilidad de Zacarías, porque cuando nosotros miramos el mensaje del ángel, donde se le requiere que ese muchacho se tiene que criar como un nazareo, un muchacho que se tiene que cuidar del vino y de diferentes contaminaciones, nosotros sabemos que Dios le está dando una encomienda, una asignación a Zacarías que se tiene que ir a completar en su casa. ¿Y qué hace Zacarías? Zacarías logra discernir que el tiempo se le ha acabado en aquel templo y que tiene que regresar a su casa para empezar un nuevo ministerio, un ministerio que tiene que ver con paternidad. Wow, gloria al nombre. Un ministerio que tiene que ver con formar al próximo que viene. Qué cosa tremenda. ¿Sabe que a mí me sorprendía de todo esto? ¿Qué corazón tenía Zacarías? Porque mire, si algunos ministros Dios les mandara a dejar el púlpito para irse tal vez a hacer un oficio como simplemente criar un muchacho, dirían, eso sería rebajarme. Dirían, eso sería retroceder en mi ascenso al ministerio o en el ministerio. Zacarías no lo veía de esa manera. Zacarías entendía, mira, Dios me puede tener haciendo el máximo oficio en el ministerio, que era ofrecer el incienso, o me puede simplemente mandarme a casa a cambiar los pañales de un chiquillo, y yo sé que ese es el propósito de Dios, y yo sé que, mire, estoy caminando en crecimiento, que estoy en el lugar de la perfecta voluntad de Dios. Habrá gente que podrá decirle a Zacarías, ¿pero qué pasó? ¿Por qué no continuaste? Oh, gloria al Señor, Zacarías sabe hacia dónde es que tiene que dirigirse. Gloria al nombre del Señor. Supo discernir que un tiempo había acabado y comenzado otro tiempo. De sacerdote a padre de un chiquillo, de un escenario del templo y del culto en el templo, a una casa, las cosas cotidianas de la casa. Yo quiero decirte algo, aquellos que están criando de nuestra iglesia, déjame decirte que ese escenario donde Dios te ha puesto, no solo a hombres, sino a mujeres, a las mamás, ese escenario donde Dios te ha puesto en casa, probablemente a criar hijos. A lo mejor gente lo pueda ver como algo tan ordinario, como que no es importante, como si lo ministerial fuera algo más allá. No, mi amado hermano, hay tiempos y tiempos. Hay tiempos y tiempos, hay escenarios y escenarios. ¿Qué sabes tú si el hijo que tú estás criando, la hija que tú estás criando, es el próximo, aleluya, ministro que Dios quiere utilizar? Es un hombre de Dios o una mujer de Dios que Dios está levantando, pero Dios necesita utilizar tus manos, Dios necesita utilizar tus cuidados para que tú puedas formar a esos muchachos en el temor de Dios, para que tú puedas hacer como hizo Zacarías con Juan el Bautista, que le enseñó lo que era mantenerse en santidad, sin contaminarse con aquellas cosas que lo podían afectar, como lo era el vino y otras cosas más. Lo enseñó a guardarse del mundo. Déjame decirte, Dios te ha puesto una encomienda como se la puso a Zacarías y a Elizabeth. ¿Por qué? Porque Dios, aleluya, ha visto tu integridad, Dios ha visto tu fidelidad. Dios quiere utilizarte para formar a ese hombre y a esa mujer, a ese niño y a esa niña. Gloria al nombre del Señor. Qué cosa tremenda. Pero es importante que tú y yo podamos asumir un corazón como el de Zacarías y Elizabeth. No nos aferremos a lugares, no nos aferremos a etapas, no nos aferremos a formas. Aferrémonos a la guianza del Señor. A eso es lo que nos tenemos que aferrar. A fin de cuentas, mis amados hermanos, es Dios quien sabe, tú y yo no sabemos nada. Recuerdo las palabras del pastor José Luis Navajo en el libro Un lunes con mi viejo pastor, donde él dijo una expresión que a mí me ha quedado grabada en el alma. Solo Dios sabe, solo Dios es y solo Dios puede. Cuando tú y yo entendemos eso, entonces simplemente nos arrojamos a la dirección de Dios, a la guianza de Dios, al cuidado de Dios, y nos olvidamos de cosas que si las podemos explicar o no las podemos explicar. Gloria al nombre del Señor. Así que asumamos en esta noche el ejemplo que nos da
Zacarías y Elizabeth, y cada uno de nosotros podamos caminar en integridad en medio del tiempo que nos ha tocado vivir, pero siendo guiados por el Señor. Te invito a orar en esta hora. Padre, mil gracias por este privilegio donde nos has permitido, Señor, compartir tu palabra desde nuestros respectivos hogares. Gracias por cada uno de mis hermanos que en esta noche, Señor, se ha unido a esta experiencia, Señor, donde juntos nos hemos podido acercar a tu palabra. Y ahora, Señor, nos acercamos a tu presencia, respondiendo a tu palabra, sabiendo que tú oyes nuestras oraciones. Y, Señor, sabes que no queremos resistirnos a los movimientos tuyos, no queremos resistirnos a tu voluntad, todo lo contrario, queremos rendirnos completamente para que seas tú el que dirija nuestras vidas, para que seas tú el que nos ubiques en los lugares, en las asignaciones, en los proyectos, Señor, que tú has determinado para cada uno de nosotros. Mira aquellos que están criando, Señor, o que estamos criando, danos, Señor, la sabiduría que le diste a Zacarías y Elizabeth, Señor, para poder criar hijos en el temor tuyo, para poder enseñarlos a guardarse para ti, Señor amado, y que puedan ser hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres que sean instrumentos en las manos tuyas, en los cuales, Señor, tú lleves adelante tu propósito y tu perfecta voluntad. Yo oro por cada familia, por cada hermano, por cada hermana allí en su hogar, Padre Celestial. Oh, aleluya, que tu palabra esté produciendo efecto en los corazones, en las mentes, esté cambiando las perspectivas, esté cambiando los espejuelos, Señor. Si hay algunos, aleluya, que se ha sentido tal vez desanimado en el camino, que tu palabra en esta noche, Señor, le vivifique, Señor amado, que pueda recibir una nueva visión, que pueda recibir nueva dirección en esta hora, que pueda entender, Señor, que tú cuentas con nosotros como contaste con Zacarías y Elizabeth en medio de los tiempos de crisis, y que tú vas a estar ahí, Señor, que tú estás ahí para guiarnos, para dirigirnos, Señor, conforme a tu perfecta voluntad y a tus propósitos. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor, dándote la gloria, la alabanza, la adoración, Señor. Oh, porque solo tú la mereces. Recibe toda la gloria y la alabanza en esta noche. Bendito Padre Celestial. Hoy a una, Señor, nos unimos y te damos gloria, Señor, desde nuestros hogares. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Gracias te damos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente, amado hermano. Que el Señor te guarde, y espero que la palabra de Dios cale profundo en tu corazón para bendición y edificación de tu vida. Un abrazo en el amor del Señor y sigue adelante, que el Señor está con nosotros. Dios te bendiga.